Las variables de investigación son las distintas características o propiedades de los seres vivos, objetos o fenómenos que tienen la particularidad de sufrir cambios y que pueden observarse, medirse, ser objeto de análisis y controlarse durante el proceso de una investigación. Puede que esta explicación te haya resultado algo compleja, pero no te preocupes, a lo largo de este video te explicaremos bien las variables, los tipos y te daremos numerosos ejemplos para que lo entiendas mejor. Algunos ejemplos de variables son la condición socioeconómica de una población, el lugar de residencia, las preferencias políticas, el nivel de educación, el género, la edad, el nivel de radiación, las temperaturas del ambiente o los niveles de gases contaminantes. Una variable es una propiedad del objeto de estudio que puede asumir dos o más valores, es decir, puede cambiar. De forma que, si esto no ocurre, la característica observada no es una variable sino una constante. Por ejemplo, en una investigación se quiere saber cómo afectan los niveles de radiación solar, variable independiente, al crecimiento de una planta, variable dependiente. Como puedes observar, ambas variables pueden tener dos o más valores, y se espera que a medida que cambie uno, la radiación solar, cambie el otro, el crecimiento de la planta. La definición de las variables. Uno de los pasos más importantes en la investigación científica es la definición de las variables. Esto sucede porque no es posible hacer una investigación sin precisar y definir de una forma estricta las variables que se van a estudiar. La definición de las variables en la investigación científica es una de las tareas más complicadas que debe efectuar el investigador. Este proceso debe realizarse de forma muy estricta, pues solo de esta forma el investigador logrará los objetivos planteados. El investigador concreta la variable del estudio y determina cómo será medida o evaluada. Una vez realizado este proceso, se elaboran los instrumentos de recolección de datos. Algunos ejemplos de definición de variables. Edad, tiempo en años transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha de la entrevista. Procedencia, lugar donde reside el entrevistado o paciente. Fiebre, hallazgo de temperatura corporal, axilar, mayor o igual a 38 grados centígrados. Grado de deshidratación de un individuo. Se refiere a la pérdida de líquidos, la cual según la escala clínica puede ser leve, moderada o severa. Ahora veamos los tipos principales de variables. Tipos de variables según su naturaleza. Según su naturaleza, las variables se clasifican en cualitativas o cuantitativas. Cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas variables que pueden ser medidas o sometidas a conteo. Por ejemplo, la cantidad de habitantes en una región o el número de personas en un teatro. Además, las variables cuantitativas se clasifican en continuas y discretas. Variables continuas son las que pueden tomar valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, el grado de temperatura del cuerpo humano, el cual puede ser de 37 grados o 37.5 grados. Variables discretas son las que toman valores enteros. Por ejemplo, el número de personas en un teatro puede ser 100, pero nunca será 100,5 personas. Cualitativas. Las variables cualitativas representan un atributo del individuo o del objeto en cuestión, por lo que su representación no es numérica. Por ejemplo, el género o el tipo de alimentación de un grupo de niños. Pueden ser dicotómicas y policotómicas. Variables dicotómicas son aquellas que expresan dos posibilidades para la característica estudiada. Ejemplos: el género, femenino o masculino, tipos de escuelas, públicas o privadas. Variables policotómicas manifiestan más de dos características. Más adelante veremos un ejemplo de este tipo de variable de investigación. Tipos de variables según su complejidad. Según el grado de complejidad, las variables se clasifican en simples o complejas. Simples son las variables que se expresan directamente a través de un número o una cualidad. Por ejemplo,
El género se manifiesta en dos modos, masculino o femenino. La edad se expresa en los años que se han cumplido. Complejas. Estas variables se descomponen o dividen inicialmente en varias generalidades, porque no pueden ser estudiadas como un todo. Por tanto, cada parte es definida individualmente. Estas se ejemplificarán en la sección de ejemplos. Tipos de variables según su función o relación. Según su relación con otras características del objeto de estudio, las variables pueden ser independientes, dependientes, intervinientes o confusoras. Independientes. Las variables independientes son aquellas que ocasionan cambios en otras variables. Las variables independientes son utilizadas o manipuladas por el investigador para explicar el fenómeno observado. Por ejemplo, el tipo de ejercicios al cual un terapeuta somete a los pacientes para ver su impacto en la obesidad. Dependientes. Las variables dependientes son las variables modificadas por la acción de la variable independiente. Son las que se miden y originan los resultados de la investigación. Ejemplo, el peso corporal de los pacientes tras realizar por un tiempo determinado los ejercicios indicados. Intervinientes o mediadoras. Estas variables se interponen entre la variable independiente y la dependiente, pudiendo intervenir en la respuesta de esta última. Deben ser identificadas y controladas para que los resultados obtenidos procedan de la variable independiente. Por ejemplo, el tipo de alimentos que ingieren los pacientes que realizan los ejercicios. Confusoras o extrañas. Estas variables afectan tanto a la variable dependiente como a las independientes. Por ejemplo, los factores hereditarios que afectan el peso corporal de las personas que realizan los ejercicios. Tipos de variables según el nivel de medición. Las variables en esta categoría se clasifican en ordinales, nominales, de intervalo y de razón. Ordinales. En estas variables se establece un orden en los valores o características que definen. Ejemplo, las clasificaciones o notas de un alumnado, las cuales se establecen de menor a mayor puntaje, o el grado de escolaridad, el cual se puede establecer desde la educación básica hasta la universitaria. ¿Cómo se observa? En este tipo de variables los valores o propiedades indican jerarquías, de manera que, cuando se utilizan números, los valores no son arbitrarios sino que representan el orden del atributo observado. De intervalo. En estas variables los elementos que las componen son clasificados en categorías que siguen un orden o grado. De esta forma, las diferencias entre dos valores consecutivos no varían, es decir, se establecen a intervalos iguales. Asimismo, el valor 0 en este caso es considerado un valor de referencia, pero no indica la ausencia del atributo. Por ejemplo, la altura de las montañas teniendo el nivel del mar como referencia. En este caso, el valor 0 asignado al mar es arbitrario. De razón. Estas variables tienen las propiedades de las ordinales y las de intervalo, pero en esta categoría el valor 0 es real y representa la ausencia de la característica. Por ejemplo, el número de hijos de una familia. En este caso, el valor 0 hijos indicaría la ausencia de hijos. Veamos ahora más ejemplos de variables de investigación. Cuantitativa continua. Las medidas del peso de las personas en kilos, el cual puede ser un número entero como 50 kilos o una fracción como 55.5 kilos. Cuantitativa discreta. El número de estudiantes en una clase, el cual siempre será un número entero como 50 o 100. Cualitativa dicotómica. Los tipos de vehículos. Esta variable se puede dividir, por ejemplo, en dos variedades, automóviles de carreras y automóviles de paseo. Cualitativa policotómica. El grado de deshidratación de una persona, que puede ser leve, moderada o severa. Simples. El color de ojos, negros, azules, pardos o el sabor favorito de un helado, fresa, vainilla, mantecado. Complejas.
Un ejemplo sobre la utilización de estas variables es la evaluación de la calidad de servicio que presta un local que vende alimentos y tiene un pequeño restaurante. En este caso, la variable es la calidad del servicio en todo el local, pero como es muy amplia, se descompone de acuerdo a las principales áreas que prestan atención al público. En este ejemplo se puede establecer las divisiones de la variable y las formas en que serán medidas. Calidad del servicio en la zona de ventas de dulces y helados. Se evaluará responsabilidad y trato cortés. Calidad del servicio en la zona de restaurante. Se evaluará la calidad de los alimentos y la rapidez del servicio. Calidad del servicio en el área de venta de charcuterías. Se evaluará limpieza y el trato amable. Variables independientes, dependientes, intervinientes o confusoras. Una maestra aplica una nueva metodología de aprendizaje de la matemática a un grupo de estudiantes con el fin de incrementar el interés hacia esta ciencia. En este ejemplo, la variable independiente, VI, es la técnica de aprendizaje aplicada y la dependiente, VD, es el aumento del interés de los alumnos hacia la matemática. Mientras que la variable interviniente podría ser el exceso de tareas en otras materias o la posible existencia de factores de cognición que perjudiquen el aprendizaje en ciertos estudiantes. La variable confusora o extraña en este ejemplo podría ser el nivel educativo de los padres de los alumnos. Ordinales. Ejemplos de esta variable son los distintos escalafones de los profesores universitarios o los grados de la carrera militar. En ambos casos se establece un orden. De intervalos. Un ejemplo de esta variable lo constituye la medida de la temperatura del ambiente en grados Celsius. En esta escala de medición se incluye el 0 grados, lo cual no indica ausencia de temperatura, pues este valor es considerado un valor de referencia más. Los valores en este ejemplo pueden ir de positivo a negativo, como por ejemplo, los 24 grados pueden pasar por el valor 0 grados y llegar a valores negativos como menos 20 grados. De razón. Ejemplos de estas variables son las mediciones de ingresos o producciones. Un grupo familiar puede realizar una inversión de 400.000 unidades monetarias y tener un ingreso de 450.000, lo que implicaría una ganancia de 50.000 unidades monetarias. Además, en estas variables existe un cero absoluto, ya que una familia puede también tener un ingreso igual a la inversión, siendo la ganancia igual a 0 unidades monetarias.